¿Cómo estamos? Bendecidos, gracias a Dios. Antes de iniciar, le vamos a pedir a nuestra hermana Rosa que pase por acá. Nos pidió el hermano, su esposo, que oráramos por ella, que al parecer es su cumpleaños. Vamos a orar al Señor por su vida. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir un favor que se ponga de pie, hermano, un momentito más. Vamos a orar por nuestra hermana. Vamos a bendecirla. Extienda sus manos para acá. Oiga la oración. Gloria a Dios. ¿Nadie nos está visitando el día de hoy? ¿Su nombre? David. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bienvenido, David. Denle otro aplauso al Señor por la vida de David. Y abra su Biblia, hermano, abra su Biblia en la carta de los Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Cuando lo tenga, díganme amén. Voy a dar lectura y vamos a orar, amén. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Diga, el que me ungió es Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por aquellos de quien has tenido ya misericordia y que ya nos has dado tu Espíritu Santo, Padre, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos revela la sabiduría oculta, Señor, nos revela lo espiritual, ya que ningún ser humano la puede entender, Padre, tu palabra, si no es por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado, justicia y juicio, Señor. Gracias. En esta hora te pedimos, Padre, que sigas obrando en nuestras vidas a través de tu palabra. Sabemos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Señor. Pedimos por aquellos que aún no te conocen, que están ciegos, que están muertos en sus pecados y delitos, que tengas misericordia el día de hoy, Señor. Y para tu pueblo, como siempre, pedimos sabiduría, pedimos crecimiento, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tema estamos viendo, hermanos? Diga, Dios es el que unge. ¿Quién es el que unge? Dios. Cuando usted ve a una persona ungiendo a otra persona con aceite o diciendo que él tiene una unción que le puede dar a los demás, en ese momento está usted delante de un falso ministro. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿quién es el que unge? Dios. Hoy los falsos profetas, apóstoles y maestros del evangelio se están atreviendo a vender la unción. Hacen congresos donde ellos se ponen como el ungido de Dios, como el que recibe una revelación de Dios y como el que tiene un cierto poder para poderlos transmitir a los demás. Diga, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todo creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Y todo miembro del cuerpo de Cristo tiene una función, diga, tiene una función diferente a la de los demás miembros. ¿Cuántos dicen amén? El pastor es la función que Dios le dio. ¿Cuántos dicen amén? Pero no está más ungido que una oveja. La oveja también tiene el Espíritu Santo. El pastor también tiene el Espíritu Santo. El pastor tiene una función y la oveja tiene otra función, que puede ser la de enseñar a los niños, puede ser la de servir en la iglesia en algún área, pero tiene al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia me enseña que ningún miembro es mayor que otro miembro. ¿Cuántos dicen amén? Solo la cabeza, que es Cristo, es mayor que nosotros. Pero de ahí todos los miembros, ¿cómo somos delante de Dios? Somos iguales. Todos valemos la sangre de Cristo. Nadie se puede enseñorear de su hermano. Al contrario, la Biblia le dice a cada creyente que vea a sus hermanos como superiores a él mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted oiga a alguien que se llama el ungido, es el anticristo. Porque el único ungido es nuestro Señor Jesucristo. Él sí es el ungido. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita se está predicando una falsa unción. ¿Qué se está predicando? Una falsa unción. Una unción que sirve para negocios, para hacerme rico, una unción que sirve para sacar demonios, una unción que sirve para hacer comida, y están inventando un montón de cosas. La unción, hoy lo vamos a ver,
la unción sirve para pudrir todo yugo. ¿Para qué sirve la unción? Para pudrir todo yugo. La unción no es para ungir el carro, para ungir la casa, para ungir a los hijos. La Biblia solo da un ejemplo de a quién se le puede poner aceite. ¿Alguien ha leído las escrituras? ¿A quién se le puede poner aceite? A los enfermos. Dice Santiago que si alguno está enfermo, ¿con quién venga? Con los ancianos de la iglesia, los pastores. Y dice que le unjan aceite. ¿Pero qué lo sana el aceite? ¿Qué lo sana? La oración. Diga la oración. La oración de fe sanará al enfermo, no lo sana el aceite. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy se le ha dado un poder al aceite, porque ignoran que el aceite es figura del Espíritu Santo. El poder está en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el poder? Hay gente que cuando libera a un endemoniado, le echa aceite o le da de tomar aceite, porque piensa que el poder va a estar ¿dónde? En el aceite. Cuando alguien está endemoniado y se echa fuera ese demonio, se hace en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Y solo se libera a los no creyentes, a los endemoniados. Cuando alguien está endemoniado, es alguien que no es creyente, como el gadareno. ¿Cuántos dicen amén? Pero los creyentes no podemos estar endemoniados porque tenemos al Espíritu Santo. Somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy vamos a ver este tema, hermano. Vaya usted a Isaías 10:24. Y nos tiene que quedar bien claro para qué es la unción, qué es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo tiene usted? Isaías 10:24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá. Aquí, ¿quién iba a herir a Israel? Asiria. Contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Vean, Dios iba a permitir que Asiria llevara cautivo a Israel, lo llevara como prisionero. Dice el 26, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo por la vía de Egipto. 27, acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿Qué iba a ser quitada del hombro de Israel? Su carga, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A ver, ¿para qué es la unción? ¿Y qué es pudrir todo yugo? Quitar toda carga. Pero miren, yugo habla de estar unido a algo. Israel fue llevado cautivo, fue prisionero. Habla de que el hombre es esclavo del pecado. ¿El hombre es esclavo de qué? El hombre tiene un yugo con el pecado, porque todo el que peca se hace ¿qué? Esclavo del pecado. Dice la Biblia que no hay hombre que no peque. Todos somos pecadores. Y cuando alguien peca, se hace esclavo ¿de qué? Del pecado. Entonces, ¿qué hace la unción? Pudre ese yugo. Y por eso Cristo dijo: si alguno está cansado o cargado, venga a mí. Lleve mi yugo, porque mi yugo ¿qué es qué? Es fácil, y mi carga es ¿qué? Ligera. Cuando alguien es esclavo del pecado y conoce a Cristo, en ese momento se rompe el yugo de la esclavitud del pecado y paso de servir al pecado a servir a mi Señor Jesucristo. Pero ese yugo es fácil, diga, ese yugo es fácil. Y esa carga es ligera. A ver, ¿por qué es fácil servir a Cristo? Porque Él me da el poder. Él dijo: para que puedas andar en mis estatutos, te voy a dar mi Espíritu Santo. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, recibe la capacidad para poder obedecer a Dios y no al pecado. Por eso dicen las Escrituras que para los hijos de Dios sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son carga para un cristiano, son un deleite. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien de aquí no se goza ya
tener la capacidad de ya no mentir, de ya no ser un adúltero, de no ser un fornicario, y te es como carga, así como que dices, ay, qué difícil, tan bonito que era ser adúltero, ¿verdad que no? Ahora nos gozamos en que somos gente santa, en que aborrecemos el mal, amamos la justicia y servimos a la justicia. Pero ¿qué pudrió ese yugo que me tenía esclavizado al pecado? La unción, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se atreve a vender la unción. ¿Cuántos saben que la unción es gratis? A ver, ¿por qué es gratis? Vaya usted a Apocalipsis 22, 17. Había una persona que me decía, tú libérame, se ve que tú estás con Dios, tú ponme tu mano y ora y para que se me salgan los demonios y ya no peque, me decía. ¿Usted cree que así se rompe ese yugo? ¿Cómo se rompe? A través del Espíritu Santo. ¿Conocen amén? Esa gente que se dice cristiana y que va con alguien y le dice, sácame el espíritu de adulterio, de fornicación, para que ya no fornique. ¿Usted cree que el pastor tendrá un poder así como para sacarle ese deseo carnal? Porque son obras de la carne, no son demonios. ¿Quién puede nada más cambiar la naturaleza? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el que me da una nueva naturaleza. Miren, si alguien no tiene aquí el Espíritu Santo, ¿qué dice 22, 17? Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo es la unción de Dios? Gratuita. ¿Cómo la recibes? Reconociendo que estás en yugo de pecado, que eres esclavo del pecado y que Cristo murió por tus pecados. Creyéndolo, recibes al Espíritu Santo. ¿Cuánto te cuesta? Nada, porque nuestra deuda fue pagada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted al Evangelio de Juan 7:37. Juan 7:37. Hace una semana por eso veíamos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, lo tiene que convencer de que es un vil pecador y de que es esclavo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque si esa persona empieza a decir, pero yo no soy tan mala, yo no soy un asesino, yo no soy un violador, yo creo que no he pecado tanto, el Espíritu Santo no lo ha convencido de pecado, no se puede arrepentir. Vean aquí lo que dice Juan 7:37. Ya lo tiene usted. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿en quién hay que creer? En Jesucristo. Pero vean cómo se tiene que creer, como dice la Escritura. A ver, ¿cómo se tiene que creer en Jesucristo? Cuando alguien dice que cree en Dios y no conoce las Escrituras, su fe es falsa. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay gente que puede decir yo creo en Dios, pero no te puede hablar de Dios. No te puede hablar de su palabra. Su fe es ¿cómo? Falsa. Entonces, en Jesucristo, ¿cómo se cree? Como dice ¿qué? Las Escrituras, ¿verdad? ¿Quién dice la Escritura que es Jesucristo? Diga el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, la puerta, el camino, la verdad, la vida. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Verbo hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Él es la luz de este mundo. Entonces, cuando alguien cree en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué corren de su interior? ¿Y qué representan esos ríos de agua viva? Diga el Espíritu Santo. Ahí dice en el 39. Esto dijo, ¿de qué? Del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. A ver, habló de corrientes, de ríos de agua viva. ¿Cuál es el amén? De ríos de agua viva. ¿Qué representaban? El Espíritu Santo. Que habían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen en Él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido, ¿aún qué? Glorificado. La primera evidencia de que alguien tiene al Espíritu Santo es que de su interior ya corre ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que habla un creyente? La palabra de Dios. Él dice, escrito está. Así dice la palabra del Señor. Cuando tú oigas a alguien que te diga, yo tuve un sueño, tuve una visión, bajó un ángel y me dio una revelación, Dios me dijo esto, y no está en la Biblia, no tiene al Espíritu Santo. Tiene un espíritu de engaño, tiene un espíritu de confusión. ¿Cuántos dicen amén? Y las iglesias están llenas de gente que traen sus nuevas revelaciones. Hoy estaba escuchando yo a la falsa profeta Ana Méndez y trae un montón de revelaciones bien extrañas, que Dios le dijo que pintara cuadros y que si tú le compras ese cuadro vas a llevar la protección de los ángeles a tu casa, que Dios le reveló el Apocalipsis a ella porque el Apocalipsis de Juan nadie lo puede entender sin lo que Dios le reveló a ella, y te vende su libro y un montón de tonterías, que Dios la llevó al tercer cielo como a Juan. ¿Todo eso de dónde viene? Diga, de espíritus engañadores. Así dice Juan. Habrá espíritus engañadores. ¿Y doctrinas de qué? De demonios. Por eso el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Todo aquel que no conozca las Escrituras es candidato a ser engañado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la gente habla mucho de la unción. La Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Lleno de la palabra. Alguien que está lleno de la palabra de Dios y habla la palabra de Dios está lleno del Espíritu Santo. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que ama a Dios, que tiene temor de Dios, que sirve a Dios, que tiene amor, que tiene dominio propio, que tiene mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que está ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y hoy no se está buscando eso, ni se predica eso. Hoy la gente oye que viene un predicador de Argentina y piensa que es más poderoso que uno de México, no sé qué piensan. Y si le dicen, no, vamos a traer al evangelista internacional que viene desde Europa, piensan que como que tiene algo especial. O sea que haga de cuenta que depende del país, es donde Dios como que pone más poder según el país. ¿Será así? El poder de Dios está en su palabra, no está en el vaso. ¿Dónde está el poder de Dios? Su palabra es la que es perfecta, poderosa, que convierte el alma. ¿Cuántos dicen amén? Es su palabra. Nosotros somos simples vasos de barro con un gran poder dentro, que es su palabra, porque la excelencia del poder son de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo. ¿A quién va a glorificar al Espíritu Santo? Jamás al vaso. Cuando veas a un vaso hablando de él, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a dar la gloria a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vaya viendo, porque ahorita el pueblo de Dios, la mayoría están engañados. La mayoría está buscando esa unción, esa doble unción de Elías. ¿Y saben para qué quiere la unción? Para tumbar gente. ¿A cuántos de aquí los tumbaron? Aquí hay un joven que me dijo que hasta lo hicieron llorar. Lo tumbaron y estaba llorando. Y después se levantó y se fue a la disco. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron con esa unción? ¿Rompieron el yugo de esclavitud al pecado? Hay gente que dice que la unción emborracha y empiezan así a estar como borrachos. Es la unción. Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo no emborracha, el Espíritu Santo rompe el yugo de esclavitud del pecado. Cuando alguien dice, fui tocado por el Espíritu Santo, aborrezco el pecado. Antes amaba el pecado, hoy ya no amo el pecado, hoy amo la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es raro un testimonio, hermano, que pase aquí y diga, yo era un adúltero y Dios me rescató de ahí. Es raro. La mayoría de los testimonios es, Dios me dio un coche y luego sabemos que lo está pagando.
¿Sí? ¿No has habido gente así? Dios me dio una casa, pero la estoy pagando. Tengo 30 años para pagarla. Dios me canceló una deuda, pues ve a pagarla porque eres un ratero si no la pagas. ¿Sí o no? Pero como los engañan, esta semana Dios va a cancelar deudas. Si tienes una deuda del banco, no te preocupes, créelo y te la va a cancelar. Si no vas y le dices, oiga, yo debo dinero, y le estás robando. Y los rateros no entran. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro pastor nos decía, esta semana te van a dar cambio de más, no se lo devuelvas porque es bendición de Dios. ¿Usted cree eso? Si te dan de más, ¿qué tienes que hacer en ese momento? ¿Sabes qué? Esto no es mío. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué el pueblo se ha engañado? Por falta de conocimiento. La unción pudre todo yugo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya usted a Juan 6:63. Juan 6:63. Vamos a ver qué es la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene usted? Cristo acababa de predicar, nadie le entendió, porque él decía que tenían que comer su carne y beber su sangre, y se ofendieron, pensaron que era algo literal, y se ofendieron, y Cristo les dice en el 63, el Espíritu es el que da vida. A ver, ¿qué hace el Espíritu? Da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. ¿Qué es la palabra de Dios? Pero son espíritu y son vida. Hay gente que separa la palabra del Espíritu Santo. Piensa que el Espíritu Santo está muy aparte de la palabra es el Espíritu Santo. Cuando tú abres tu corazón, el que está entrando es el Espíritu Santo. Esa es la simiente de Dios, la palabra de Dios es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y te trae la vida de Dios. ¿Qué te trae? La vida de Dios. ¿Quién no puede andar en la carne? El que tiene la vida de Dios. Ese anda en el Espíritu, porque tiene la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quien anda en la carne no tiene el Espíritu. Así dice la Escritura. Si quieres vamos a verlo. Romanos 8:9. ¿Te has fijado mucha gente que predica la palabra gritando? ¿Por qué crees que grita? Porque él cree que en los gritos está la unción. Si él dice aleluya, no hay unción. Pero si él dice aleluya, dice, ahí está la unción. A ver, ¿dónde está la unción? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la palabra de Dios. ¿Sabes por qué una persona que oye la palabra de Dios no da fruto? La culpable no es la palabra. El problema es su corazón. ¿Cuántos dicen amén? A ver, cuando alguien escucha la palabra y su corazón es duro, llegan las aves y ¿qué hacen con la semilla? Se la comen. Cuando alguien oye la palabra y es una persona afanada que ama las riquezas, la palabra no da fruto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien oye la palabra y solo se emociona, pero no entiende realmente el evangelio, dice que cuando viene la prueba se aparta. El problema nunca es la palabra de Dios es poderosa. Pablo dijo, los encomiendo a Dios y a su palabra, que es poderosa para sobreedificarlos. El problema es el corazón del hombre. El hombre siempre anda afanado, ama las riquezas, ama el pecado, y la palabra no puede operar en él. ¿Por qué? Porque ¿a quién resistieron los judíos, dice la Escritura? Al Espíritu Santo. ¿A quién resistieron? ¿Sí se acuerda que les dijo Esteban? Ustedes siempre resisten ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque rechazaban la palabra. ¿Qué rechazaban? La palabra. Mira, fíjate cuando alguien tiene al Espíritu Santo. Romanos 8:9. Mas vosotros no viven según la carne. Fíjate, ¿quién no vive en la carne? Dice, sino según el Espíritu. ¿Cómo vivimos? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Quien anda en la carne, hermano, no tiene el Espíritu. Esa es la evidencia. ¿Y qué es andar en la carne? Ya lo vimos, borracheras, lascivias, pleitos, envidias, celos. No tienen al Espíritu. O podrían tener al Espíritu y aún son ¿qué? Niños. Necesitamos crecer. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí dice, si andas en la carne, si practicas el pecado, no tienes al Espíritu. Porque el que tiene al Espíritu, el yugo de esclavitud fue roto, podrido. Ya eres libre. Vamos a verlo ahí, Romanos 6, 18. Fíjate cómo el Espíritu Santo rompió el yugo de esclavitud al pecado. Y libertados del pecado, ¿qué fuimos, hermano? ¿Viniste a ser siervos de qué? Antes servíamos al diablo, servíamos al pecado, hoy servimos a Dios y a la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el cristiano tiene dominio sobre su lengua, no habla grosería, no habla mentira, no maldice, tiene dominio sobre sus pasiones, sobre sus emociones, tiene dominio sobre la ira, sobre el enojo, porque tiene el Espíritu Santo. ¿Nadie dice amén? Y si no tienes al Espíritu Santo, dice la Biblia, Dios da el Espíritu Santo a quien se lo pide. Así dice la palabra del Señor. Si tú crees que no tienes al Espíritu Santo, pídeselo a Dios. Ya vimos que es gratuito. ¿Cuántos dicen amén? Ya fue pagada nuestra deuda por la sangre de Cristo. Amén. Ahora miran, entonces ya, fíjense, la unción rompe todo yugo. Ya rompió el yugo ¿de qué? De la esclavitud al pecado. Ahora vamos a ver otro yugo. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. A ver, ¿cómo tiene al mundo? Engañado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es otro yugo, hermano. La gente está esclavizada al engaño. En el mundo nadie conoce la verdad, pero todos profesan tener la verdad. ¿Cuántos saben eso? A ver. En el mundo tú pregúntale a cualquier religioso y te va a decir que ellos son la verdad. La Iglesia Católica va a decir, nosotros somos la iglesia verdadera. Y te va a dar sus fundamentos. ¿Por qué? Te va a decir, porque esta iglesia fue fundada en Pedro, porque Cristo le dio las llaves a Pedro y desde ahí viene la Iglesia Católica. Y vas con los testigos de Jehová y te van a decir, nosotros somos la verdadera iglesia. Y vas con los mormones y te van a decir lo mismo, nosotros somos los santos de los últimos días. ¿Cuántos han oído eso? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. La verdad no es la iglesia, la verdad se llama Jesucristo y su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando alguien predica la verdad, ¿de quién tiene que hablar? De Cristo y de su palabra. Jamás prediques a tu iglesia, jamás prediques a tu ministro, jamás te prediques a ti. Predica la verdad que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el mundo está velado, dice la Escritura, cegado por Satanás. ¿Cómo está? Cegado. Vamos a verlo. 2 Corintios 4:4. Y el evangelio no les puede resplandecer. 2 Corintios 4:4. ¿Lo tiene usted? En los cuales el Dios de este siglo, ese Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. A ver, ¿qué cegó? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Vean, ¿qué no les resplandece? La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Porque el evangelio se trata de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? El cual es la imagen de Dios.
Cuando tú te encuentres a alguien y lo único que te predica es el día de reposo, estás ante una persona que no tiene al Espíritu Santo. A ver, ¿qué no tiene una persona cuando te habla solamente del día de reposo? No tiene el Espíritu Santo. No lo tiene. El que tiene el Espíritu Santo te va a hablar de la obra de Jesucristo. ¿Cuántos en amén? A ver, ¿tendrá el mismo valor la muerte de Cristo y el día de reposo? No. Cuando alguien te predique sobre la ley, que tienes que guardar la ley para ser salvos, estás ante alguien que no tiene al Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo te va a guiar ¿a dónde? A toda verdad. Cuando una persona está ciega y viene el Espíritu Santo, ¿qué le da en ese momento? Diga, entendimiento. ¿Qué le dan? Entendimiento, discernimiento entre las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. ¿Cuántos en amén? Entonces, si alguien me predica, tienes que guardar la ley para ser salvo, en ese momento, ¿qué tengo que ver en esta persona? No tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿a dónde me guía? A toda verdad. ¿Cuántos en amén? Vamos a verlo en Colosenses 1:13. Aquí vamos a ver que todo creyente ya fue librado del poder de las tinieblas. ¿De qué fuimos librados? Colosenses 1:13. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Colosenses 1:13. Dice así: el cual nos ha librado. A ver, ya nos libró, diga, ya me libró. ¿De qué me libró? ¿Qué es de la potestad de las tinieblas? A ver. Del poder del engaño. A ver, ¿de qué me libró? ¿De qué le habla a usted las tinieblas? De ceguera. ¿Cómo está el mundo, dijimos? Está ciego. ¿De dónde me libró? De la ceguera. Cristo dijo, yo vine a dar vista a los ciegos. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo lo hizo? Dándome su Espíritu Santo, que me guía a toda verdad. ¿Cuántos amén? Entonces, quien tiene al Espíritu Santo es guiado ¿hacia qué? Hacia la verdad. Ya fue librado del poder de las tinieblas. Ya no está ciego. ¿Cuántos amén? ¿Cuántos pueden decir, yo antes era ciego, pero ahora veo? ¿Se acuerda usted de aquel ciego que le preguntaban y le decían, pero qué te hizo? ¿Quién es él? Porque Dios, ese es un falso profeta. Y él decía, yo no sé quién sea, lo que sé es que ahora veo. ¿Conocen amén? Y después ya Cristo va y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que yo le adore? Soy yo. ¿Y qué hizo? Lo adoró. ¿Qué le fue quitado? La ceguera. ¿Cuántos en amén? ¿Cuántos de aquí ya ven? ¿Cuántos ya de aquí saben discernir lo que es la ley y lo que es la gracia? Somos salvos ¿por qué? Por gracia. Y todo el que le quiera añadir a la gracia, digas un falso profeta. ¿Qué es? Mira, alguien que tolera otro evangelio, vamos a verlo. Segunda de Corintios 11:3. ¿Cuántos evangelios hay? Dice el apóstol Pablo. ¿Es verdad que solo uno? ¿Y el evangelio de quién trata? De Jesucristo y su muerte en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de su sangre, nos ha hecho perfectos. ¿Cómo nos ha hecho? Perfectos, diga, santos, justos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Necesitamos algo más que el sacrificio de Cristo? No. Pero vean cómo la gente que no tiene al Espíritu Santo va a predicar algo más y va a recibir algo más. Mire, vamos a verlo. Segunda de Corintios 11:3. Aquí el apóstol Pablo está regañando a los corintios y les dice en el 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya estaban dejando a Cristo, vean. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido,
u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué hacían? Bien lo toleraban. ¿Por qué ahorita la mayoría de los cristianos aceptan el evangelio de la prosperidad? Empezando por el ministro. ¿Por qué un ministro predica el evangelio de la prosperidad? Porque no tiene al Espíritu Santo. Hermano, los ministros fueron puestos, dice, constituidos por Cristo para el perfeccionamiento de los santos. A ver, ¿para qué fueron puestos los ministros? ¿Qué entiendes que te van a perfeccionar? A ver, ¿que te van a hacer rico, famoso? Dígame, van a llevar a la madurez. Porque cuando alguien cree en Cristo, nace de nuevo. ¿Cómo está? Diga, es un bebé espiritual. Y el pastor tiene que alimentarlo, tiene que instruirlo en la palabra. Y esa persona va a ir creciendo a la madurez. Ese es el trabajo de los ministros. ¿Cuántos dicen amén? No el de hacerlos ricos. Eso ya está en Dios. Dios al que quiere enriquece y al que quiere empobrece. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dijo que la vida del hombre no consiste en sus bienes. La gente piensa que si tiene bienes está bendecido. Si no tiene bienes, no está bendecido. ¿Cuáles son las bendiciones que ya nos dieron? ¿Terrenales o espirituales? Dice que nosotros ya fuimos enriquecidos. Diga, yo ya estoy rico en conocimiento, en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo demás es añadidura. Busco el reino de Dios, su justicia, y todo me es añadido. Y tengo contentamiento con lo que tengo. Diga, tengo contentamiento con lo que tengo. Porque he aprendido a tener ese contentamiento a través de Cristo. Porque sé que teniendo a Cristo lo tengo todo. Tengo la paz, tengo el gozo, tengo la sabiduría, tengo el pan de cada día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué la gente predica el evangelio del decreto? No tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía a toda verdad, a la palabra de Dios. Ninguno de los apóstoles y profetas jamás decretó. Ninguno. Todos rogaban, diga, todos rogaban a Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo rogó al Padre que si le fuera posible no ir a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y el Padre les dijo no. A Pablo le dijo no, bástate mi gracia. Y a Jesucristo también le dijo no, hijo, vas a tener que ir a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cambiar el evangelio y ahora decir que yo puedo decretar, que yo puedo confesar positivamente, que si yo digo no me enfermo, no me enfermo? ¿Por qué cambiamos el evangelio? No tenemos al Espíritu Santo, hermano. Ahora, los que reciben esos falsos evangelios no tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me guía a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, 2 de Timoteo 3:7. 2 de Timoteo 3:7. Aquí vamos a ver un pasaje que va a haber personas que vienen a la iglesia y jamás van a llegar al conocimiento de la verdad. De aquí se han ido personas que han estado un tiempo con nosotros. ¿A dónde usted cree que se fueron? Con los falsos profetas. ¿Por qué no pueden discernir? No llegaron a conocer la verdad porque no tienen al Espíritu Santo. Miren, ¿qué dice aquí 2 de Timoteo 3:7? ¿Ya lo tiene usted? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son gente que de la iglesia donde nos salimos nosotros, a nosotros nos corrieron porque empezamos a ver que el pastor ya se había desviado de la sana doctrina y a él me permitían predicar y a él no le gustó lo que yo predicaba porque yo predicaba la palabra de Dios. Pero la mayoría de esa iglesia se salieron muchísima gente, pero no se salieron porque hayan visto la verdad, se salieron por otras cosas. ¿A dónde cree que están ahorita toda esa gente? Con otro falso ministro. Y ahí los apapachan y ¿saben cómo atrapas a una persona en una iglesia? Dale un servicio.
Si aquí viene un nuevo y le decimos, tú vas allá a predicar, vas allá a enseñar, con eso lo atrapas. Se siente así como, ya estoy sirviendo en la iglesia. Y con eso se queda. ¿Será más importante mi servicio o mi crecimiento? La gente no está buscando un crecimiento. La gente está buscando un servicio, que la gente lo vea. Mira, ya está sirviendo. Mira, ya lo pusieron como líder de ahí de los jóvenes, ya lo pusieron como líder de los ujieres. Es lo único que está buscando. De la iglesia donde venimos, la mayoría quería tocar la alabanza. ¿Usted por qué cree? Porque ahí los ven y piensan que es como el mundo, que les van a aplaudir y les van a pedir su autógrafo. A la iglesia se va para ser perfeccionado. ¿Cuántos amén? Cuando alguien se llegue de este lugar, vea un lugar donde te perfeccionen. No donde te hablen palabras que te gusten y te agraden. No, donde te perfeccionen. ¿Cuántos amén? Donde te lleven a la madurez, donde te enseñen a amar a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano. Donde te enseñen que tienes que caminar en dominio propio, en paciencia, en humildad. ¿Cuántos amén? El servicio, eso ya viene extra, eso lo da Dios. Dios da la gracia de que sirvas. ¿Cuántos amén? Porque alguien que sirve sin ser puesto por Dios va a ser piedra de tropiezo. Por eso la mayoría se queja, no, el hermano me hizo esto, no, la hermana me miró feo, no, el hermano ya ni me saluda, porque son gente inmadura. ¿Son gente qué? Inmadura. Cuando alguien es maduro, va a hacer su servicio con amor, con responsabilidad y para sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vea, hay gente que no va a conocer ¿qué? La verdad. Hechos 15. Hechos 15. Vamos a ver aquí gente que se decía creyente y enseñaba que se tenían que circuncidar. ¿Habían conocido la verdad? No la habían conocido, pero ya estaban predicando, eso sí, ya estaban predicando. Hechos 15. ¿Lo tiene usted? Entonces algunos que venían de Judea, vean, ¿qué hacían? Enseñaban. ¿Cómo se consideraban estas personas? Como maestros, ¿no? Ya enseñaban a los hermanos, vean. Si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, ¿qué? A ver, esta gente que se creía maestra y estaba enseñando a los demás, les estaba haciendo piedra de tropiezo. ¿Qué les estaba enseñando? A ver. Fe en Jesucristo más ley. Ponga atención. Si a tu fe en Jesucristo le añades cualquier cosa, no tienes al Espíritu Santo. Cualquier cosa. La vestimenta, no comer carne, guardar el día de reposo, tus buenas obras, tu servicio, lo que tú me digas, estás reprobado. A la fe de Jesucristo no se le añade nada. ¿Qué hay de los que les están enseñando que ellos escogen a Dios y que ellos tienen que guardar la salvación porque se les puede perder? ¿Qué hay de esos? ¿Qué le están añadiendo a su fe? Obras. ¿Qué le están añadiendo? Ahora, el que enseña eso, ¿tendrá el Espíritu Santo? El que recibe eso, ¿tendrá el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo me guía a toda verdad. El sacrificio de Jesucristo, diga, es perfecto. No necesita nada más. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? No puede ser por fe más obras, diga, no puede ser. Vamos a verlo en Romanos 11:5. O es por obras, dice el apóstol Pablo, o es por fe. ¿Sí lo ha leído? Pero ¿verdad que no se pueden combinar las dos? Romanos 11:5. Entonces tenga cuidado con que lo quieran llevar a la ley. Tenga cuidado, dile que está a tu lado, ten cuidado que te lleven a la ley. Donde le quieras aumentar a tu fe obras para salvación, estás muerto. ¿Qué dice ahí Romanos 11:5? Mire, vamos a leerlo. Así también aún en este tiempo ha quedado, ¿cuánto ha quedado? Un remanente. ¿Cómo fue escogido este remanente? Por gracia. Acuérdese que somos escogidos, amén. Y si por gracia, diga, ya no es por obras. ¿Verdad que es por gracia? Ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia.
Si me quiero ganar la salvación, entonces no puedo decir que es un regalo de Dios, ¿verdad que no? Dice ahora, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Cuántos entendieron? A ver. Diga, la salvación es por gracia. Está establecido que nadie, diga nadie, será justificado por las obras de la ley. Nadie. Ya está establecido. ¿Cuántos saben que ya está establecido? Ahora, hay una iglesia ahí en la Biblia que es la iglesia de los Gálatas. ¿Qué hicieron con los Gálatas? Digan, los engañaron, los engañaron. ¿Qué hicieron con los Gálatas? Les dijeron, tu fe en Cristo, pero te tienes que circuncidar. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo a esta iglesia? Si te circuncidas, estás obligado a guardar toda la ley. Y donde falles en un punto de la ley, te vas al infierno. Porque los que están bajo la ley, están bajo maldición. ¿Los que están bajo la ley qué? Todo aquel que se quiera ganar la salvación, está bajo maldición. Nadie puede ganarse la salvación. Nadie. Es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a verlo ahí, Gálatas 3:10. Cuando alguien te hable de la ley y te diga, tienes que guardar el día de reposo, tienes que dejar de comer carne de puerco, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, dile, tú estás bajo maldición. Lo dice la Biblia, Gálatas 3:10. ¿Lo tiene usted? Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? A ver, si tú quieres añadirle algo a tu fe, estarías bajo maldición. ¿Cuántos entienden eso? A ver. Todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuántos de aquí ya aprendieron que nos vamos a morir imperfectos? A ver. ¿Cuántos ya lo aprendieron? A ver. Dile al que está a tu lado, ¿sabes que te vas a morir imperfecto? No vamos a tener la perfección de cumplir con los mandamientos de Dios. El primer mandamiento, que es el más grande de todos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dígame usted, ¿quién lo puede cumplir así, al 100%? Nadie. Solo lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. Y así nos vamos a morir, pero gracias a Dios que somos salvos por la fe. Imagínese si fuera por cumplir los mandamientos, dígame usted, ¿quién se podría salvar? Entonces, aquel que es engañado y le dicen, pero tienes que obedecer todo perfectamente, ya se amoló. Porque somos salvos, ¿por qué? Por fe. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué dice ahí en el 3:13? Nos redimió. ¿De qué nos redimió Cristo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y nos faltó leer el 11. Y que por la ley, ¿cuántos se justifican? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si alguien te empieza a decir que es tu fe más esto, te quiere engañar. No tiene al Espíritu Santo. Los Gálatas fueron engañados. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Vean lo que les dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Estad pues firmes. ¿En qué tenían que estar firmes? A ver, ¿qué dijimos que el Espíritu Santo hacía? Me libertaba, ¿verdad? Eso es que la unción pudre todo yugo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Me libertó del pecado, me libertó de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice el apóstol Pablo, estad pues firmes, ¿dónde? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya nos libertó, ¿verdad? Dice, no te dejes engañar, no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. ¿A dónde querían llevar a los Gálatas? A la esclavitud de la ley. Hermano, nosotros tenemos obras por la nueva naturaleza. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos, porque ya somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros ya lo hemos enseñado aquí muchas veces. Yo me porto como hijo de Dios porque soy hijo de Dios, no para ser hijo de Dios.
A ver, ¿cuántos entienden eso? ¿Por qué te tienes que comportar como un hijo de Dios? Porque soy un hijo de Dios. Yo no me estoy portando bien a ver si alcanzo a ser hijo de Dios. Ya somos hijos de Dios. Ya somos salvos, diga, ya somos salvos. No me estoy queriendo portar bien para salvarme. Nadie puede hacer eso. Porque ya soy salvo, estoy empezando a caminar en obediencia a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde viene este poder? Del Espíritu Santo. Vaya usted a 1 de Timoteo 6:3. Y aquí tiene que quedar claro, hermano, que cualquiera que enseñe otra cosa que no sea Cristo y su evangelio, no sabe nada. ¿Tiene 1 de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, ponga atención, que no sea la palabra de Cristo y a Cristo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cómo está esa persona? Está envanecida, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Cómo está alguien que no predica el evangelio? Su entendimiento está corrupto. ¿Están privados de qué? De la verdad. Vean una evidencia de los falsos predicadores, apóstoles y profetas. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. A ver, ¿qué evidencia ve usted ahí? Cualquier ministro que se esté enriqueciendo con el evangelio no tiene el Espíritu Santo. Porque un verdadero ministro está haciendo tesoros en el cielo. Un verdadero ministro guiado por el Espíritu Santo sabe que los tesoros de esta tierra se pudren. ¿Cuántos dicen amén? Por eso un verdadero ministro no le interesan los tesoros de aquí. Él está haciendo tesoros en el cielo. Y las ovejas que reciben ese falso evangelio de la prosperidad no tienen al Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo, ¿qué riquezas está buscando? Las del cielo. Entonces, cuando tú veas a alguien que te cobra para que lo veas cantar, no tiene al Espíritu Santo. Dice la Escritura que no sirven a Cristo, sirven a sus propios vientres. ¿Cuántos en amén? Cristo enseñó una cosa: da de gracia lo que recibiste de gracia. Jamás te atrevas a vender el evangelio. ¿Cuántos en amén? Cuando se haga una reunión para enseñar algo, no cobren la entrada. No se puede cobrar porque el evangelio no se vende. ¿Cuántos en amén? Cerramos con este texto, primera de Juan 9:11. Segunda de Juan, versículo 9 al 11. Ya con este texto cerramos. ¿Ya lo tiene? Segunda carta de Juan, versículo 9. Gloria a Dios. Dice así, si no lo tienes, escucha. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ponga atención. Cualquiera que empiece a decir, traigo una nueva revelación, un ángel se me apareció, el Espíritu Santo me dijo en la mañana que les dijera esto, cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. A ver, ¿a cuánto les quedó claro? O sea, no tiene al Espíritu Santo, en otras palabras. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que siempre está predicando a Cristo, su palabra, siempre está predicando arrepentimiento, amor, crecimiento a la iglesia, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo, que es el Espíritu Santo también. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Espero que
en verdad ya la unción del Espíritu Santo nos haya librado del pecado y de la ceguera que tiene el hombre. Cierra tus ojos, examínate un poquito. Si no conoces la palabra, estás ciego, pero el Espíritu Santo puede librarte de esa ceguera. Cristo vino a dar vista a los cautivos, vista a los ciegos, y libertad a los cautivos. Dice la palabra que si alguno no tiene al Espíritu, se lo pida a Dios. Padre Santo, te pedimos por tu iglesia, Señor. No queremos ser de aquellos que van a ser engañados, porque escrito está, Señor, que muchos serán engañados, que tendrán comezón de oír y se van a amontonar falsos maestros que les van a hablar conforme a sus concupiscencias. Sabemos, Padre, que tú pusiste ministros para apacentar a tu iglesia, para que la perfeccionen, para que la lleven a la madurez, no para que la engañen, Señor, no para que la aluden, no, sino para que la perfeccionen, Señor. Pedimos por tu iglesia, Padre, pedimos por cada creyente, para que nos sigas dando sabiduría, para que nos sigas dando crecimiento, para que cada día, Señor, vivamos en santidad, para que cada día conozcamos más la verdad, Señor, porque la verdad nos hará libres, Señor. Te pedimos por los que están ciegos y muertos en sus pecados y delitos, que tengas misericordia, Señor, que abras su corazón para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y lleve fruto para vida eterna. Te damos a ti la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios, diga una vez más. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, para guiar a toda verdad. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, en esta noche te damos las gracias